Ya estamos en vivo. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta nueva jornada organizada por las cátedras del doctor Juan Antonio Travieso. En el día de hoy contamos con la presencia de 3 expositores de lujo, quienes van a estar hablando sobre un tema que, pese a estar avanzando en forma descontrolada en nuestra sociedad, aún no se le da demasiado espacio en el debate académico. Con esto nos referimos al flagelo del narcotráfico. A raíz de los eventos ocurridos el pasado febrero en nuestro país, en donde se conoció que 24 personas murieron tras consumir droga adulterada, junto al doctor Travieso decidimos abrir este espacio para conversar con distintos profesionales sobre sus puntos de vista sobre esta problemática, sus implicancias y también, por qué no, dónde está parado nuestro país en relación a ello. Llamó nuestra atención una reflexión que realizó en una columna del diario Clarín el periodista Miguel Wiñaski, quien aquí tenemos el inmenso honor de tener como invitado, que con la claridad expositiva que lo caracteriza nos remite al jurista Hersch Lauterbach, quien introdujo la expresión crímenes contra la humanidad, la cual ingresaría en el Estatuto de Nuremberg y luego sería adoptada plenamente por el derecho internacional con el fin de juzgar a genocidas y tiranos. Afirma Wiñaski que Lauterbach no mencionó al narcotráfico como crimen contra la humanidad, ya que naturalmente este no era entonces el mayor proveedor de muerte en el mundo, como sí lo es hoy, donde sin dudas cabe concebirlo como un ataque a la humanidad. Como dice Miguel, el narcotráfico atraviesa fronteras, perpetra una suerte de filicidio masivo usando a niños para distribuirse y liquidando mental, espiritual y literalmente a millones en todas partes. Con esta introducción, esta interesante reflexión, le doy la palabra a nuestro primer invitado, Miguel Wiñaski. Miguel es filósofo, escritor y periodista, secretario de redacción y columnista del diario Clarín y de Radio Mitre. Miguel tiene la palabra. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, me gratifica estar aquí compartiendo este espacio con ustedes. Voy a empezar por un lugar en algún sentido insólito eh, y por otra parte no es casual. Hersch Lauterbach estudió en Lviv, Ucrania, en la Universidad de Lviv. Esto me llamó la atención, está todo muy bien desarrollado por Philip Sands en uno de sus diversos libros, pero fundamentalmente en uno que se llama Calle Este, Calle Oeste. Philip Sands, que también es un jurista relevante hoy, vive, empieza a investigar una cuestión genealógica vinculada a su familia. Su familia era de Lviv, en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia. Indagando en esta cuestión, descubre que dos personajes muy relevantes para el derecho internacional, yo no voy a hablar del derecho, puesto que no es mi disciplina, cuento esta historia simplemente y abordaré el tema desde otro lugar, cuasi periodístico, digamos. En la Universidad de Lviv estudian dos personas que fueron inmensamente relevantes para el derecho internacional, como Lauterbach y Ralph Lemkin, que es quien configura la figura de genocidio. No coincidieron por 1 o 2 años en la universidad, pero sí compartieron los mismos profesores. Lviv ahora, ¿no?, bajo el asedio de la invasión rusa, debieron huir de allí, ambos sin conocerse personalmente. Lemkin finalmente a Estados Unidos, después de un larguísimo derrotero, penoso, zigzagueante, las familias quedaron allí, etc. Lauterbach lo mismo. Y uno de ellos, Lauterbach, configura el concepto de crímenes de lesa humanidad y sospecha de la figura de genocidio. Nunca terminó de convencerlo porque Lauterbach era alguien que sobre todo daba valor al individuo y no al grupo, y lo de genocidio de alguna manera, según él, desdibujaría el rol de cada individuo y se conciben grupos en algún sentido en abstracto. Bueno, discusiones que no vienen al caso. De todas maneras, Lauterbach diseña, no sé cómo denominarlo, le pone nombre a esto de crímenes de lesa humanidad, en donde, bueno, los estados de pronto atacan a la humanidad entera, digamos, una suerte de terrorismo de Estado, pero esto lo saben mejor los abogados.
De todas maneras, la reflexión que a mí me sugiere este tema, como afirmaba yo en aquella columna, el doctor Pac no habla de narcotráfico, tiene que ver con experiencias en el terreno como periodista. Yo y aquí voy a ser autorreferencial, pido disculpas por eso, durante varios años, 12 quizás o 15, trabajé en Bolivia, suspendido ahora esto por la pandemia, pero voy a Bolivia en general para trabajar con periodistas y en una tarea de capacitación organizada por el European Journalism Center, que trabaja en países conflictivos, muy conflictivos, con conflictos abiertos. Y quien va a Bolivia puede verificar eso. Ellos también trabajan en Ucrania, en la zona sur de lo que fue la Unión Soviética y en África. Lo que durante todos estos años uno vio en el terreno en Bolivia es que el narcotráfico forma parte de la economía política de ese país. Es decir, que en una connivencia, incluso transversal, que atraviesa los partidos políticos, con el narco, hay una rentabilidad que beneficia a sectores del Estado, de las Fuerzas Armadas, y esto es sabido. Vuelvo a pedir disculpas, soy autorreferencial. Creo que la última vez que fui voy a Cochabamba. Entonces me dicen, profesor, yo aglutino un grupo de alumnos, de periodistas, que con mucha dificultad realizan allí sus tareas, penosamente, sin medios económicos. Entonces alguien me advierte, me dice, mire, no vaya al barrio tal, porque están algo así como crucificando. Hay otro término, pero es bastante parecido. Digo, ¿dónde, cómo es el tema? Dice, mire, si usted va con los alumnos a esa zona, y como están los narcos, y entonces la tortura es al palo santo. Lo crucifican a uno literalmente en un palo, pero lo ponen un ungüento y vienen unas hormigas y uno está 3 días allí hasta morir. ¿No? Una marabunta. Pero si tiene suerte, lo quema, entonces está 5 minutos gritando. Bueno, ¿a quién ejecutan? ¿Y por qué lo ejecutan? No, bueno, es una ordalía, digamos. No hay ninguna razón, pero si uno es un rostro ajeno al de las bandas que comandan, que tienen el comando en ese barrio, es probable que lo detecten y lo ejecuten. Esto es anecdótico, o no tanto, porque esto ocurre en ese territorio, y ocurre a sabiendas de las autoridades, a sabiendas de las autoridades, convenia de las autoridades en algunos casos y con complicidad directa en muchos otros casos. Por ejemplo, en Santa Cruz hay diversas escuelas de vuelo, a una de ellas asistió uno de los hijos del Chapo Guzmán, esto está documentado, verificado, en donde el aprendizaje es a pilotar aviones que transportan droga. Pero la cuestión es que si lo que prevalece no es el derecho, sino la ordalía, por una parte, y por otra parte la distribución de venenos letales, vaya a saber uno a quién o a todos, ¿no? Es decir, de manera indiscriminada, uno podría afirmar tentativamente, y lo digo desde fuera del derecho, que hay un crimen de lesa humanidad, puesto que se reparte muerte, se distribuye muerte o degradación o aniquilación en diversos niveles. En muchas ciudades de Bolivia, tomo este caso, prima facie, la población muy necesitada tiene unos lavarropas, yo no sé cómo es el proceso de la droga, pero hacen falta unos lavarropas, y en cada casa hay un cierto tipo de lavarropa, que no sé qué hacen con las hojas de coca, etcétera, y viven, digamos, de esta intermediación narco.
El otro elemento que uno ha visto también por razones periodísticas es la frontera, por supuesto. La frontera, por supuesto. Yo fui varias veces a cubrir y a trabajar para el European Journalism Center o para los medios en los que trabajo aquí o para Clarín. En una oportunidad estoy como 3 horas en la frontera, el río Pilcomayo es bellísimo, que fue La Quiaca y Villazón, en ese caso estuve en Bermejo, Bolivia, bueno, diversas ciudades fronterizas. Digo, escúcheme, las autoridades argentinas, yo estoy acá hace 3 horas con los trámites y acá veo una fila india permanente, no, claro, no, eso van por ahí. ¿Y qué transportan? Entre muchas otras cosas, por supuesto transportan drogas y también gente. Un niño transferido de un país al otro por 200 bolivianos, cosas por el estilo. Se oferta, señora, ¿quiere pasar al nene al otro lado? A la guagua. Ahora, esto es criminal, esto es lo que yo digo, esto es criminal. Venezuela, también voy a Venezuela, en donde los vínculos entre el narcotráfico y el gobierno son evidentes, y es transnacional, porque no solamente es Colombia, Venezuela, la FARC, sino también Hezbollah, muy vinculado al narcogobierno, digamos, de Diosdado Cabello Maduro. Diosdado Cabello está alardeando en la televisión venezolana de haber ingresado hace muy poco a la Argentina y haber ido a la Patagonia, haber comido magníficamente. Este es un tema a averiguar, dicho sea de paso. Ahora, volviendo a la cuestión del crimen contra la humanidad, ¿no? ¿Por qué uno podría, desde fuera del derecho, afirmar que es un crimen contra la humanidad? Porque obviamente no es en defensa propia la distribución de estas pócimas letales, y sí es una complejidad lucrativa en la que los estados están abiertamente complicados. En Venezuela, cuando fui, hace unos años, una de las veces, y uno se siente muy vulnerable, se investiga este tipo de cosas, me dijeron, podés criticar. Si escribís para Clarín, en este caso, podés criticar políticamente al gobierno. Jamás menciones la palabra droga. O sea, como periodista internacional, una crítica ideológica, uno difiere del socialismo bolivariano. Cuando fui yo, después se radicalizaron más las cosas. Pero nunca la palabra droga. En Yacuiba, Bolivia, otro ejemplo, Yacuiba, Bolivia. Estoy en Yacuiba, otra recomendación. Me dice, mire, Viñaski, no diga 43. Todo esto es una locura. Digo, ¿por qué? Porque en estos días los narcos están asesinando con 43 balazos. Tal vez usted dice 43 y vaya a saber cómo lo toman y no diga 43. Te aseguro que voy a decir 41, 42, 45, me quedé tranquilo. ¿No? Digo, pero ¿y cómo es el tema? Entonces me muestran cómo es el... Caminamos y dicen, acá es Argentina, acá es Bolivia, y no hay ningún tipo de control. Entonces, ¿pero por qué no hay ningún tipo de control? Porque hay zonas liberadas. Y esta zona libera ningún tipo de control. Uno va, vuelve, etcétera, salvo que vaya por la aduana convencional, en donde también extorsivamente a uno le revisan el auto, en fin, este tipo de cosas. La apreciación y la construcción, llamémosle, del concepto de crimen de lesa humanidad del Leuterpacht tuvo muchas idas y vueltas y finalmente se instrumenta, como ustedes saben, en los juicios de Nuremberg, así como la figura de genocidio. Ahora bien, ¿cuántas son las víctimas del narcotráfico? No solamente las víctimas de los asesinatos a balazos que perpetran los narcos, o de las ejecuciones que yo comenté en Bolivia. ¿Cuántos en Medio Oriente? ¿Cuántos en el corredor que hay entre los talibanes y diversas yihads
En Pakistán, este es un corredor que ahora ha quedado también completamente liberado, cuál es la potencia de distribución y de exportación transnacional de droga, y México, por supuesto, ¿no? Y tantos países de Latinoamérica. No quiero abrumar, pero si hay una magnitud criminal cuantitativamente supranacional en diversos países con la complicidad de los estados y de las fuerzas, llamamos así, del orden, yo creo que podría aplicarse la cuestión de, y entiendo que hay trabajos al respecto, del narcotráfico como crimen de lesa humanidad. Pero, ¿qué ocurre? Última anécdota, estoy anecdótico. Yo escribí un libro sobre, se llamó El último feudo, sobre San Luis. Lo escribí hace varios años. Primero había escrito una nota y me hicieron un juicio por desacato, figura que ya no existe. Estoy en el bar, son anécdotas personales. Yo daba clases en la Universidad Nacional de San Luis. Estoy en el bar tomando un café de la universidad antes de dar clases. Viene una persona, me da un papel que decía latitud de tanto, longitud, todo mal, todo bien escrito, pero muy desprolijo. Me decía, vos a mí no me viste nunca. Yo trabajaba en ese momento en la revista Noticias, estoy hablando de hace 20 años. Digo, pasó un tipo, me dio esto, no sé qué es. Otro momento, 1 a 1, creo, la revista contrata una avioneta, se sacan fotos, eran todas pistas clandestinas de aterrizaje, y allí no hubo ninguna palabra de réplica de los gobernantes, de los señores Rodríguez A. Ninguna. ¿Quién manejaba estas pistas? ¿Quién abría? Los señores Rodríguez A conocen el uno y el otro, están peleados, conocen palmo a palmo y milímetro a milímetro la geografía de San Luis. Entonces, esto es una apreciación personal, el monstruito político de los Rodríguez A, uno de ellos fue presidente, no lo olvidemos, está subvencionado por una rentabilidad, yo digo criminal. Estaría, vamos a decirlo, según la doctrina Campillay, como corresponde. Estaría, hay muchas más evidencias al respecto, pero obviamente no es solo San Luis. Y entonces, desde esta visión general, que digo, los estados están involucrados en el narco y por esto muere mucha gente, o se enferma mucha gente, o queda simbólicamente decapitada, en algunos casos realmente, y llegamos a puerta 8, ¿no? Se capilariza, y de puerta 8 llegamos a los grandes también. Se capilariza una suerte de envenenamiento masivo. Y esto, yo no podría afirmarlo taxativamente, sino casi como un observador externo, pero si tiene sanciones mínimas, puesto que está increciendo en diversas provincias, una más y con esto concluyo. Por el European Journalism Center nos envían a un profesor norteamericano, a mí y a otra persona, una profesora y un profesor de los Estados Unidos, y a mí a Paraguay para hacer un informe a ver dónde podríamos capacitar gente, periodistas. Me dicen, vamos, averiguamos, tenemos que elevar un informe. Esto lo subvenciona en buena medida el gobierno de Holanda, etc. Dice, mira, el norte, olvídense, porque está el Comando Vermelho, te imaginas, el periodismo ahí, ¿no? En la frontera con Bolivia, en el Chaco, olvídate, porque no. Es decir, el narco es fundamentalmente antiperiodístico, el periodismo es un enemigo crucial. Y en el sur, y esto me lo dijeron, yo lo digo, el sur está dominado por un señor que ustedes conocen, lo digo, a ver, ¿cómo lo diría con prudencia? Cuando sea judicial, no hay manera de decirlo con prudencia. Se llama Gilles Infran. No vayas al sur. No vayas al sur. Hay un señor, usted lo conoce, sí, lo conoce. No vayas. Enviamos el informe al European Journalism Center. No se puede hacer capacitación periodística en el interior de Paraguay. Se puede hacer algo en Asunción. Bueno, esta red criminal es macro y es micro. Y nos está matando. Eso es.
Muchas gracias. Le agradecemos a Miguel por esta magnífica, aunque en algún punto desoladora, exposición. Muchas gracias, Miguel, por compartirnos estas valiosísimas reflexiones, fruto de su enorme calidad periodística. Lo liberamos porque sabemos que tiene que irse a hacer un Les programa. agradezco mucho, me hacen un gran favor. Ya miraré, observaré sus conferencias a posteriori. Muy amable. Mi gratitud Chao, por la Miguel. invitación. Gracias. Chao, hasta luego, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, a continuación pasamos a presentarles a nuestro segundo invitado, el profesor Jorge Osona, quien es historiador, escritor e investigador de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Se desempeña también como columnista habitual en distintos medios nacionales e internacionales. Le damos la bienvenida y antes no quería dejar pasar, mencionar que bueno, actualmente estamos transmitiendo en YouTube. Tuvimos un inconveniente al principio, unos problemas técnicos, pero ya está todo en normalidad. Así que, bueno, la palabra. Bueno, vamos a empezar, después de la introducción que ha hecho Miguel, me allana mucho el camino, ¿no? Pero el narcotráfico es un fenómeno global, que por supuesto que, bueno, desde un punto de vista toxicológico, por así decir, es un crimen contra la libertad, porque genera dependencias, y la dependencia supone una explotación, y una explotación que reduce a los individuos a la esclavitud. Desde ese punto de vista es un fenómeno contrario a los derechos humanos, a los derechos de los ciudadanos. Pero además el narcotráfico es un fenómeno global que requiere ser comprendido. Es decir, más allá bueno, de las etiquetas que uno le pueda poner, hay que tratar de entenderlo como fenómeno global, en toda su complejidad, ¿no? Y como tal tiene un aspecto económico, un aspecto social, otro político, otro cultural, otro geopolítico, de todos los que podemos hablar. Hay que hacer también una selección acerca de las sustancias a las que nosotros nos vamos a referir, porque hay muchísimas sustancias tóxicas, pero básicamente vamos a hablar, cuando hablamos de narcotráfico estamos refiriéndonos a la cocaína, a la marihuana, a los opiáceos y a los opioides, ¿no? Que serían las drogas sintéticas, las drogas de analogía, de diseño, etcétera, que están cobrando una importancia muy grande como consecuencia de la revolución tecnológica. Todo no lo vamos a poder abordar, pero bueno, eso sería un poco de lo que estamos hablando, porque si no es como si estuviésemos conversando cuestiones abstractas. En términos económicos, la idea del cártel, ¿no? Que es un poco la unidad más o menos convencional para referirse a una organización narcocriminal, ya ha quedado desfasada en el tiempo. Ya no existen cárteles, lo que existen son corporaciones multinacionales muy complejas, con distintos eslabones, con una cadena de producción, de abastecimiento, de tecnología, de recursos humanos, de infraestructura, de logística interna, de logística externa, internacional, marketing, promoción, servicios, vínculos con actividades de la economía legal, otros de la economía delictiva. Es un fenómeno muy complejo. Desde el punto de vista social es evidente que el caldo de cultivo donde arraiga, donde germina el narcotráfico es, bueno, la desigualdad, es la informalidad, es uno de los problemas que genera también la revolución tecnológica. Es un capitalismo que, bueno, se vuelve líquido, es un capitalismo que se vuelve inmaterial y por lo tanto reproduce informalidad, y la informalidad desigualdad, la desigualdad pobreza, y es ahí donde el narco encuentra un lugar para ofrecer una retribución mayor que cualquier actividad informal o incluso formal. Desde el punto de vista político, el narco es un fenómeno que hay un supuesto, ¿no? Que al narco la política no le interesa, lo que le interesa es ganar plata. Bueno, pero para ganar plata el narco, como decía Miguel recién, necesita de la política, ¿no? La Oficina de las Naciones Unidas sobre Delitos y Drogas
ha establecido un modelo. Yo como historiador no soy muy amigo de los modelos, pero bueno, es tal vez un marco de referencia, un marco teórico que nos permite formular una evaluación acerca de hasta dónde llega el compromiso del narco con la política, ¿no? Este informe plantea que existe una etapa predatoria de implantación, otra etapa parasitaria donde ya la banda arraiga territorialmente y establece vínculos con, bueno, justamente jurisdicciones secundarias como intendentes, gobernadores, jueces, punteros políticos. Una tercera etapa, que es la etapa simbiótica, cuando ya el narco es una pieza central en el funcionamiento macroeconómico de un país, viene el funcionamiento del sistema institucional en su conjunto. Es lo que se llama técnicamente Estado fallido o narcoestado, al que Miguel recién hacía alusión. Entonces, esto es un poco lo que se puede decir acerca del narco. Bueno, hay otra dimensión geopolítica que tiene que ver con las zonas de consumo intenso, con las zonas de producción, con las rutas. Es todo bueno, nos llevaría un sub entero a hablar de esta cuestión. Simplemente podemos señalar que, por ejemplo, uno de los grandes circuitos de los años 60 más importantes a nivel global es América Latina. Durante los años 60 y 70, América Latina se especializó en la producción de cocaína, que procedía justamente de Bolivia y de Perú. Pero a partir de los 80 se produjo un fenómeno organizacional que desplazó a Bolivia y Perú y que se concentró en Colombia, donde justamente cobraron forma, adquirieron densidad estos tres grandes cárteles, el de Medellín, el de Cali y el del Valle del Norte, ¿no? Simultáneamente en México hacían lo propio, bueno, el cártel de Sinaloa, el cártel de Juárez, el cártel del Golfo, el cártel de Guadalajara, que es una derivación del de Sinaloa, el cártel de Tijuana, en fin. Todos estos cárteles, todos estos fenómenos, ¿no? Que son un poco la expresión épica del narco a través de grandes líderes así estrambóticos, tipo Pablo Escobar Gaviria. Todo eso ha quedado definitivamente atrás, ¿no? Ahora, lo cierto es que hacia mediados de los 90, las organizaciones narcocolombianas son muy golpeadas. No quiere decir que se les ganó la guerra. En todo caso, bueno, se las desarticuló. Ahora, en esa desarticulación, rediseñaron su producción en el sur, se desplazaron hacia nuevamente Perú y Bolivia. Y encontraron en la Argentina una estupenda ruta, un estupendo lugar, un ámbito, ¿no? un sitio para trasladar droga, para distribuir droga hacia el mercado europeo, habida cuenta de que los circuitos caribeños, las rutas caribeñas quedaron muy congestionadas a raíz de todos los controles efectuados por los Estados Unidos, tanto para el ingreso en Estados Unidos como en Europa. Entonces la Argentina tenía toda una serie de condiciones que determinó a partir de los 90, un país que había tenido un lugar absolutamente marginal en la geopolítica del narco empezara a cobrar importancia. ¿Por qué? Bueno, primero porque está en la frontera de los grandes productores, una frontera enorme y porosa. Segundo, porque, bueno, es un lugar donde existen vacíos institucionales, una corrupción que facilita el ingreso de estas actividades. Tercero, porque tiene una infraestructura portuaria muy importante, tiene 20 puertos a lo largo en la costa santafesina, más algunos otros en el norte de la provincia de Buenos Aires, que constituye una plataforma estupenda para sacar cocaína por ahí y enviarla a Europa. Cuarto, porque tiene recursos humanos, ¿no? Abogados, contadores, químicos, bueno, todo lo que se requiere como para convertir a la Argentina en un nodo importante. Además, no tenía organizaciones preexistentes, como los 3 comandos brasileños que a los colombianos les cobraron peaje. Acá no existía eso. Por lo tanto, ellos podían radicarse con absoluta libertad y a un costo mucho menor. ¿Qué otra más? Una industria química muy importante que proveía justamente a los dealers de precursores químicos, ¿no? En todo caso, para destilar parte de la producción, porque el grueso de la producción de cocaína, ¿no? Que se exporta, se procesa en Santa Cruz de la Sierra, donde efectivamente ahí están los exponentes de los grupos mexicanos y de los grupos colombianos, los consignatarios, una red de aviadores bolivianos que muy bien
describía recién Miguel, y que, bueno, por vía aérea introducen la cocaína y las lanzan en pistas clandestinas, en Santiago del Estero, en Tucumán, en San Luis, en Salta, etc. Ahora, también hay otro circuito que es terrestre, el de los bagalleros, el de los muleros, ¿no? Con ciertos núcleos de acopio. El primero es la ciudad de Orán. Fíjense qué cosa curiosa, en la ciudad de Orán hay 5.000 ciudadanos colombianos, ¿no? Y 1.000 ciudadanos mexicanos. Eso es indicativo de que hay gente ahí que está instalada, ¿verdad? Realizando tareas fundamentales. Después está Santiago del Estero. De Santiago del Estero, la cadena de distribución es mucho más fácil. Por un lado, hacia los grandes puertos de embarque, los 20 puertos de embarque localizados en Santa Fe, y después el consumo interno en términos de los grandes conurbanos, como Córdoba, Mendoza y el área metropolitana de Buenos Aires. Bueno, hasta acá hemos visto ese aspecto del narcotráfico. En la división internacional de roles, a la Argentina le cabría un sitio crucial como país de distribución. Ahora, el narco siempre genera una plataforma interna, siempre. Lo que es asombroso, como durante los últimos 20 años, esa plataforma se ha extendido en la Argentina de una manera formidable. Hoy por hoy la Argentina es, junto con España, el principal consumidor del mundo en relación proporcional a su población. Es un país mucho más, es verdaderamente asombroso. Y de ahí, bueno, la densidad que tienen las pequeñas organizaciones, por ejemplo, en los barrios del sur de la capital federal, la 1114, la Villa Zabaleta, la 31, donde compiten grupos mexicanos, peruanos y paraguayos, ¿no? Y bueno, y ciertas zonas calientes del conurbano, como San Martín, que es un gran proveedor, Lomas de Zamora, La Matanza, particularmente dos barrios, Puerta de Hierro, San Petersburgo, Merlo y Morón, Villa Trujuy, Florencio Varela, donde en este momento hay una organización paraguaya, los Paisas, muy importante, La Plata. Ahí uno ve toda una red de mayoristas, minoristas, vendedores al menudeo. Es un proceso muy complejo. También tampoco hay que omitir otro aspecto, ¿no? El consumo, la red de marihuana, el consumo de marihuana que viene por otra ruta, que es la que no procede del Paraguay, y que en líneas generales está dominada por el primer comando capital de Brasil, ¿no? Se entra por tierra desde Formosa, pasa por Chaco, por sucesivas tranqueras, Chaco, Formosa, Chaco, Santa Fe, por la hidrovía, ¿no? Ya sea para exportar o para, bueno, transportarla hacia ciertos puntos de entrada que después se distribuyen en el mercado interno. Bueno, y esas son entonces las dos ramas que configuran un poco la geopolítica del narco en la Argentina. Ahora, en este contexto, de ser uno de los principales países consumidores del mundo, ¿en qué etapa política nos ubicamos? ¿En la etapa predatoria, en la etapa parasitaria o en la etapa simbiótica? Bueno, pareciera que en una zona gris entre cada una de estas fases, ¿no? Y con el severo riesgo de que estemos transitando de la etapa parasitaria a la etapa simbiótica, y eso nos conduzca al estado fallido, donde justamente, bueno, prácticamente la macroeconomía funcione más a partir de la dinámica que ofrece el narco, ¿verdad?, que las otras actividades productivas, y que sea tal la influencia del narco en el sistema político, que el sistema político baile al compás de la música que trata el narco. Eso me conduce a las reflexiones finales. Ya creo que lo fundamental está dicho, ¿no? Mire, olvidémonos de ganarle la guerra al narco. Eso es imposible, por lo menos planteado en los términos que se hizo desde los años 70, que planteó el presidente Nixon, como si el narco fuera un enemigo convencional. Es imposible por una razón. La demanda tiene que ver con un fenómeno civilizatorio, cultural, que es la ansiedad de la vertiginosidad moderna. Desde ese punto de vista hay una demanda inelástica que siempre va a existir, y si hay demanda va a haber oferta de una o de otra manera. Los teóricos denominan esto
Bueno, justamente teoría de la cucaracha. Usted puede combatir la cucaracha en un punto, pero va a aparecer después, en otro. Usted puede apretar el globo en un punto, teoría del globo, pero el globo después aparece en otro. Usted puede cortarle la cabeza a la hidra, pero después aparecen muchas otras hidras. Es siempre el juego del gato y del ratón. Es imposible. Lo que hay que procurar es que el narco no cope las estructuras gubernamentales simbióticamente, y a tales efectos hay que procurar una situación de empate virtuoso, donde no se lo ataque precisamente en su eslabón más fuerte, que es finalmente el narcomenudeo, ya sea por el lado del comprador como por el lado del vendedor a pequeña escala. El narco no existe sin otra cualidad que encuentra en la Argentina, es el lavado de activos. Hay que atacarlo allí, hay que atacarlo en los eslabones logísticos, hay que hacer una buena política de frontera, de radarización. Ahora, repito, el blanqueo de plata del narco en la Argentina es formidable, es una suerte de paraíso fiscal a través de fideicomisos que después devienen en actividades formales como la hotelería o la restauración o la construcción, fideicomisos como Nordelta, por poner un ejemplo, que dicho sea de paso, es el santuario, ha sido y sigue siendo el santuario de muchos narcotraficantes a nivel internacional, porque esa es otra de las funciones que tiene la Argentina. Es un lugar, digamos, que facilita las negociaciones, el refugio de la familia de las grandes organizaciones, la realización de negocios con un alto grado de seguridad. Bueno, el actual presidente de la Cámara de Diputados llegó a decir que los narcos efectivamente se reúnen en Nordelta porque tienen mucha seguridad, y él lo entendía como un dato interesante, como un dato importante. Bueno, ahí estuvo Mi Sangre, que fue, recuerden ustedes, un gran narcotraficante colombiano. En la Argentina fue capturado produciendo metanfetamina a partir de la efedrina que importaba al país, nada menos que el rey de la efedrina, que era el hombre del Chapo Guzmán en el país, Mario Segovia. Esto nos da la pauta de, bueno, la densidad que ha cobrado el fenómeno a nivel local. Y una última cosa respecto de lo que pasó en Puerta 8. Creo que es un hito importante porque marca el ingreso de la droga de diseño, de las drogas sintéticas en los sectores populares. Eso es gravísimo, porque es una explicación bastante difícil de dar, pero para terminar y redondear. Mire, la cocaína es un producto natural. Ahora usted la puede estirar mediante una cocaína artificial, de laboratorio, de diseño. Ahora, hay que ser muy cuidadoso en la dosificación, porque si usted se pasa un ápice, genera un desastre. La gente que murió en Puerta 8 lo ha hecho porque justamente aspiró. Los que se salvaron fueron los que fumaron, porque la aspiración con semejante cantidad de aparentemente carfentanilo, que es lo que permite la producción de esa sustancia, ¿no?, que tiene un efecto semejante al de la cocaína, aunque reduciendo al mínimo la cocaína de origen natural, que es de bastante baja calidad para los sectores populares de la vida. Bueno, puede producir estragos. Ahora, esta droga es una droga que tiene un marketing viejo en la Argentina, no es una novedad. Ahí hubo una mala praxis, pero incluso estas drogas se las reconoce informalmente, ¿no? En los mercados consumidores. Se la reconoce como la de Maradona. La de Maradona está diseminada en todo el Gran Buenos Aires. Ahora, ¿qué pasó? Alguien se equivocó en la dosis. Si eso fue el producto de una conspiración, de una guerra de bandas, o una mera casualidad, no lo sabemos porque no hay información. Lo que es cierto es que evidentemente las drogas de diseño, ya no solamente la extracción natural, estrictamente natural, están ingresando en las clases bajas. En las clases altas están instalados hace rato a través del éxtasis, de las metanfetaminas, y que se producen justamente en los grandes barrios cerrados de la zona norte o en las zonas residenciales de la capital federal y de Gran Buenos Aires. Pero el riesgo es en los sectores populares, donde los cocineros, los químicos pueden ser mucho más improvisados y producir estos estragos. Eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muy interesante. Seguro que surgieron un montón de preguntas que vamos a hacer para el final. Así que
te invitamos, Jorge, a que te continúes acá conectado. Así que bueno, a continuación les presento a nuestra tercera invitada, Diana Mafía. Diana Mafía es filósofa e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA y fundadora de la Red Argentina de Género, Ciencia y Tecnología. Diana, un placer tenerla aquí presente en nuestro evento. Tiene la palabra. Muchas gracias, Agustina, y pido disculpas porque confundí el horario, acostumbrada a que los horarios son a las 6 de la tarde. Sobre todo, le pido disculpas a Miguel, que me hubiera encantado escucharlo, a Juan Antonio, que tuvo la deferencia de invitarme a esta mesa. No soy especialista en este tema, me permitió apabullarme con la exposición de Jorge Osona, así que voy a ser muy humilde en lo que quiero transmitir, que creo que es también lo que se esperaba cuando me invitaron, que es una mirada de género sobre la cuestión que estamos tratando. La cuestión del narcotráfico, la cuestión del narcomenudeo, y me desconcertó un poquito el título. Después, leyendo la nota de Viñaski, vi que él usaba el concepto de crimen contra la humanidad o de lesa humanidad, y bueno, no sé si ya han hablado del tema, pero no coincido en que pueda considerarse el narcotráfico como un delito de lesa humanidad. Sí, un delito transnacional, sí, un delito que debe ser perseguido de modo global, pero no es algo donde haya consenso internacional en que podamos hablar de delito de lesa humanidad con el narcotráfico. Formalmente, jurídicamente, podríamos decir que no está en el Estatuto de Roma, pero además, para que haya un crimen de lesa humanidad tiene que haber un ataque generalizado y sistemático contra la población civil. Y además, no podemos decir todavía, aunque hay un avance muy importante de la organización, de la criminalidad organizada en nuestro país, un avance además con esas ramificaciones que recién mencionaban con respecto a los sistemas, a la seguridad, a la política, a la justicia. Todos los poderes del Estado están capilarizados por la narcocriminalidad, y esto es realmente un riesgo, un peligro muy grande, pero no hay todavía una política de Estado o una organización que tenga un dominio del Estado, del país, un dominio territorial absoluto, aunque sí hay muchas provincias comprometidas, pero de particulares, ¿no? Con una, por supuesto, una condescendencia de las autoridades que llama muchísimo la atención, pero todavía no podemos decir que haya un crimen de lesa humanidad en el sentido de que el Estado mismo esté comprometido y entonces el propio Estado no pueda luchar contra ese crimen si no es desde afuera como delito de lesa humanidad, cuando desde el concierto de las naciones podamos atender a este crimen porque el propio Estado no lo puede resolver. Podríamos decir que hay países en realidad en América Central donde este riesgo es un riesgo muy grande. Lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, efectivamente son riesgos muy grandes, pero no hablamos de un ataque, ni parte de un ataque contra toda la población civil. En un artículo que pude leer de Jorge Osona, él estima que hay un 2.6% de la población que consume drogas. Y tenemos que decir que no siempre ese consumo es un consumo problemático. A veces es un consumo festivo, un consumo esporádico. Entonces, hablamos del consumo que nos preocupa en relación con el narcotráfico por los efectos que puede producir sobre la sociedad y sobre la economía, cuando ese consumo es un consumo problemático. Y cuando hay adicciones, tenemos que decir también que esas adicciones, algo que creo que estaba en el artículo de Viñaski, esas adicciones son no solamente a la droga. Hay un problema que es la adicción, no es la sustancia el problema, es la adicción, la personalidad adictiva, que se va a expresar de una manera que puede ser lesiva para sí mismo o para terceros de los sujetos que tienen esta adicción. Entonces, yo creo que podemos discutir esta idea de pensar en delitos contra la humanidad cuando hablamos del narcotráfico. También es difícil medir el perjuicio que hay, que hay que padecer, qué perjuicio padecemos por parte de una organización criminal, cómo podemos medir cuál sería el grado de perjuicio para que hablemos de un crimen de lesa humanidad. ¿Cuánta cantidad de narcotráfico, cuánta cantidad de víctimas sería suficientemente grave para que internacionalmente podamos hablar de esa manera?
también internacionalmente hay condescendencia. Pensemos que en esta persecución, pensar en la droga como, a diferencia de lo que era la guerrilla o la subversión en los 70, que el punto de control internacional por parte de Estados Unidos sea la droga, nos habla también de un argumento, una excusa, si ustedes quieren, de dominio, porque, como decía Jorge, tenemos una centralidad de producción en dos países como son Perú y Bolivia, cuyos gobiernos se han expresado, sobre todo en Bolivia, cuando Evo Morales asume el gobierno de Bolivia, diciendo, ofrézcanos algo que económicamente compense el dinero que obtenemos por el cultivo de coca y vamos a hacer otra cosa, pero no nos pidan que cultivemos maíz en lugar de coca, porque este país es pobre y nos derrumbamos. Entonces, en realidad, me sorprendió un poquito esta cuestión del consumo. España y Argentina como máximos consumidores, tal vez si era específicamente de cocaína, porque en Estados Unidos el consumo es altísimo y es mucho más alto que los países que Estados Unidos está persiguiendo, que son los presuntamente productores o de tráfico. Entonces es un orden de seguridad, es un argumento de seguridad que yo creo que tiene más que ver con lo geopolítico, y tendríamos que ver si hay un acuerdo internacional en relación con esto. Dos puntos más quiero tocar porque quiero ser breve, no soy especialista en este tema, pero un aspecto que me parece importante es ver cómo en nuestro país avanzó en el siglo XXI, a partir de la crisis del 2001, avanzó algo que una autora, Sayak Valencia, llama la narcocultura. Ella la analiza en México, donde claramente en México tiene todo tipo de producciones, ropas, maquillajes, los narcocorridos, que es una parte muy importante de la cultura narco, películas. Bueno, hay una producción cultural, una distribución de sentidos culturales que tiene que ver con una pertenencia. Esa pertenencia está marcada por el modo en que se visten, por la música que escuchan, por la distribución de roles de varones y mujeres, y eso me parece también algo interesante para analizar, y además por un consumo, un hiperconsumo muy ostentoso de marcas, de automóviles, de su propio avión privado, el dinero, siempre dólares que arrojan por las ventanillas de los autos de grandes marcas, el estatus social que se obtiene a través de integrar este tipo de pertenencia a la narcocultura. Y algo de esto pasó en el 2001 con una cultura que fue la cultura de la cumbia villera. La cumbia villera que surge poniendo en evidencia una cultura, que era la cultura de las villas, en la cual el consumo y la distribución de droga era cotidiana, en la cual el ejercicio de la prostitución era algo cotidiano, en el robo era algo cotidiano, el uso de armas era algo cotidiano, que se revela en esas letras, en esos tatuajes, en esos videos, donde también aparece entonces una específica cultura, con unas diferencias de género que también hay que analizar, ¿no? El sujeto masculino es un sujeto macho, es un sujeto que se exhibe las armas que usa, aunque sea un delito, van a poner en Facebook, se van a poner sus fotos con las armas robadas, inclusive muchas veces los pescan de esa manera, como delincuentes, por su manera de trascender en esas imágenes, contar sus aventuras, ese modo de exhibirse. Y en el caso de las mujeres, sobre todo en la narcocultura colombiana, mexicana, hay una hipersexualización de esas mujeres que van incluso a hacer desde muy tempranamente, desde la adolescencia, intervenciones sobre su cuerpo, cirugías para tener un tipo de corporalidad, un cuerpo que recuerdo que en Venezuela le pregunté a estudiantes de la universidad si estaban de acuerdo con intervenciones de cirugía estética tan tempranas como las que hacían
las chicas allí, que a los 15, 16 años ya se estaban haciendo cirugías en los pechos, cirugías que eran para afinar la cintura, para producir un tipo de corporalidad, una corporalidad que además recupera la estética del porno, la estética de la prostitución, aunque sean esas mujeres que son la pareja de ese narco, o sea que es una posesión más. Tiene el auto, tiene el dinero, tiene los gallos de riña, tiene el caballo de carrera, y tiene esas mujeres hipersexualizadas que son el objeto de envidia de otros varones para exhibirlas y mostrarlas. Y recuerdo uno de los alumnos que me dijo, es que así tuneadas están lindas. Tuneo es una expresión que se usa para una bicicleta, para un auto, uno lo adorna, pero tunear una persona, o que esa persona esté tuneada al servicio de la visualización, el deseo de un tipo de masculinidad, bueno, me parece un papel para lo femenino, un papel, bueno, objetivante claramente, que está muy diferenciado. Entonces la narcocultura no es una narcocultura neutra en términos de género. Y aparece otro tipo de mujeres más recientemente, tanto en la cultura de la cumbia villera, que en el 2021 podríamos decir que esa cultura que resurge en crisis económica es la cumbia 420. 420 es una expresión para referirse a la marihuana. Elegante, uno de los que practican este tipo de estética, habla de cumbia 420 para los negros. Bueno, la idea de 420 es la idea basada, por un lado, en una experiencia que había entre los estudiantes en Mendoza, que se juntaban a la salida de la escuela a las 4:20 en un monumento para fumar marihuana. Entonces hablaban de 4:20 en lugar de decir vamos a fumar marihuana, como un lenguaje, digamos, interno de ellos. Pero 4:20, o sea, 20 de abril, 20 de abril, es también en inglés, en la manera de expresarse en inglés, es el Día Internacional de la Marihuana. Es una fecha que está adoptada por los activistas canábicos de todo el mundo, inclusive cuando los chicos en Tinder buscan pareja, los chicos y las chicas ponen 420, y 420 significa que es un código, y significa que consumen marihuana, pero no es un código marginal. Incluso en Estados Unidos, en el Senado de Estados Unidos, hablan de proyectos 420, que son los proyectos de legalización del cannabis, una cuestión que se está discutiendo en nuestro país también. Entonces, cuando hay varias propuestas oficiales de legalización, y son los proyectos 420, es decir que esta idea de cumbia 420 es una idea que naturaliza o forma parte de la pertenencia a una cultura. Hay un texto de Lipovetsky donde dice qué tipo de subjetividades, por qué surgen estas subjetividades y por qué yo las asocio a la crisis del 2001 y a la crisis económica de estos años. Lipovetsky dice la juxtaposición muy real de proliferación de mercancías y exclusión del consumo. Tenemos una sobreoferta y una limitación en quienes pueden consumir esa oferta. Él dice, son contemporáneos de la combinación de un número creciente de necesidades con la creciente falta de recursos casi básicos de una parte importante de la población. Una parte, sabemos que hay más de la mitad de la población que está sumergida en la pobreza. Sin embargo, en lugar de aspirar a mejorar su alimentación, van a aspirar a tener un tipo de consumo que es un consumo que les permite ingresar culturalmente a un grupo del cual están excluidos. Poder ir a bailar, poder ir a un boliche, poder estar en determinado tipo de reuniones. Entonces, cuando están rotas las vías normales de acceso a los bienes a través del estudio, del trabajo, porque eso está totalmente destruido, entonces el camino es la violencia, la criminalidad para acceder a esos modos de vida o esos consumos dominantes impuestos por la moda, y en el caso de las mujeres, de un modo vicario para estar allí con ellos. No es la narcocriminalidad, sino en todo caso la prostitución, aunque hay una figura más reciente relacionada con lo femenino que sí tiene que ver con las sicarias, con las mujeres que van a tomar en un aspecto de familia, porque nuestros delitos
transnacionales, tanto el tráfico de personas como el tráfico de drogas, tienen que ver con arreglos familiares muchas veces, tomar esa posición de reemplazo del marido, del hermano, o del hijo, o del padre que está preso. Entonces tienen este aspecto vicario también, no es el aspecto activo en general el que tienen en el tráfico de drogas, pero tienen este aspecto vicario familiar de ser la mujer de, la hija de, la madre de, en ese rol bastante tradicional. Y para terminar quiero decir que, de acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal, el 68% de las mujeres y las personas trans, travestis y trans, que están privadas de libertad, 68% están acusadas de algún delito que está tipificado por la ley de estupefacientes. Y a la vez, de ese porcentaje, el 85% de las mujeres están privadas de libertad sin condena. Además, el 61% de quienes están presos o presas o preses por narcocriminalidad son migrantes. Entonces pensemos de qué manera se va haciendo interseccional la vulnerabilidad. Mujeres o trans que son pobres, que están en los márgenes, que son migrantes, y esas personas son las candidatas a quedar presas. No los grandes narcotraficantes, no las cabezas de estas organizaciones, no los funcionarios que son cómplices del Poder Judicial, Legislativo o Ejecutivo. Si en esta reunión Osona nos está diciendo cuáles son los municipios, cuáles son los barrios dentro de esos municipios donde la droga corre, no puede ser que las autoridades no lo sepan. Quiere decir que quienes están en las grandes ligas, quienes juegan en las grandes ligas, son impunes. Y quienes van a aumentar las cifras diciendo estamos haciendo esto, hemos encontrado en esta casilla todas estas dosis de Paco. Esta semana detuvieron a una mujer jubilada de 60 y pico de años diciendo tenía 20 dosis de Paco, 15 de marihuana, 12 de cocaína. Bueno, esta es la anciana que va a engrosar las cifras de la lucha contra el narcotráfico. Es una pregunta legítima hacernos esta pregunta. Hay políticas internacionales de persecución que son además regionales, con las que se quiere quedar bien desde nuestro país, pero que hacen el impacto en el eslabón más débil de la cadena, que es este que mencionaba Osona, la comercialización, el narcomenudeo, el correo, las mulas de drogas, que en general son seducidas en relaciones presuntamente amorosas y convencidas entonces de mostrar su fidelidad a través de llevar o traer algo, con lo cual el aspecto de la feminización de esta criminalización es todavía peor. Estas políticas criminales además están acompañadas por unas reformas legislativas, una pretensión de reformas legislativas de mano dura. Y esto hace que se incremente la persecución de la comercialización de estupefacientes, pero a pequeña escala. Y en igual medida para mujeres cis o para feminidades trans, porque en esto mujeres y travestis, transgénero, están en esa misma feminización de este tipo de persecución específica, que creo que en realidad por esta condición de esa especificidad del tipo, además, bueno, hay en ambos grupos, mujeres cis y mujeres trans, hay causas que son históricas, que son causas estructurales, la falta de acceso al empleo, la precarización laboral, el hecho de que muchas de estas mujeres son madres y son cuidadoras. Yo recuerdo haberme vinculado cuando era legisladora con un grupo de mujeres que luchaban contra el Paco, y algunas de ellas que tenían hijos, que habían caído en esa adicción y que hacían lo posible por luchar contra este problema, pero a la vez muchas de ellas me decían, pero yo trafico Paco porque si no me muero de hambre. Es decir, tengo mi hijo adicto, sé lo que significa en términos de una destrucción, en pocos años, una destrucción humana letal, pero a la vez formo parte de esa cadena por una cuestión de sustentabilidad. La pobreza impacta en las mujeres de una manera muy desigual. El 80% de los pobres, 70 y pico % de los pobres son mujeres. Entonces, por estas múltiples vulnerabilidades que van a intersectar en las mujeres y en las travestis y trans, ellas son víctimas a la vez
de un sistema que las excluye y del mismo sistema que las penaliza y las persigue. Eso me parece que es algo que tenemos que, precisamente una reflexión que tenemos que hacer. El mismo Estado que criminaliza a estas mujeres cis-trans, las excluye del sistema, las empobrece, las deja en los márgenes de la supervivencia, es el mismo que las penaliza, las encarcela, y es la misma justicia que las tiene sin procesadas, sin condena y presas. Muchísimas gracias, Diana, por esta increíble exposición en donde se ha vinculado el tema que nos convoca, el narcotráfico, con el tema del rol de la mujer. Así que, bueno, seguramente van a surgir muchísimas preguntas, así que le invitamos a continuar en el Zoom. Y finalmente vamos a darle la palabra al titular de esta cátedra, el doctor Juan Antonio Travieso. Ya lo conocemos, pero lo presento, es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, catedrático titular de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y premio UNESCO. Doc, tiene la palabra. Muchas gracias. Ante todo, quiero decir que me siento muy contento de participar en esta reunión, en este evento, porque hemos visto, no abuelo de pájaro, sino abuelo de dron, hemos visto una serie de la problemática que tiene este tema. Hemos visto la problemática primero a nivel internacional, segundo a nivel local, y tercero, en cuanto a el hilo se corta por lo más delgado, como nos ha explicado Diana, con la problemática de la mujer, que es la que está más afectada por todo esto. Pero, entre tanto, el tema de la droga es un tema clave que está, digamos, afectando a toda nuestra sociedad. Entonces, claro, a mí me toca la parte más ingrata, porque me toca la parte ingrata de hablar de normas. O sea, hasta ahora, hasta este momento ha sido muy entretenido esta jornada, una de las más entretenidas de las que he participado desde hace tiempo, porque los juristas tenemos esa mala costumbre de hablar de artículos y todo esto. Y bueno, acá yo también no voy a ser la excepción, porque claro, sin dudas, primero, haber traído a esta reunión y en esta temática a Lauterbach ya es un avance importantísimo, porque traemos a uno de los juristas más importantes de la historia, que ha trabajado precisamente en los proyectos sobre delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad, que ha trabajado en el Estatuto para una Corte Criminal Internacional, en una tarea que se extendió hasta el año 96. Recién en 1991 tuvimos la lectura del primer proyecto de código, y finalmente, ahora, se aprobó, ahora no, hace unos años, y ya hay más de 100 estados que han ratificado la Corte Penal Internacional. Lo cierto es que la Corte no es un órgano de la ONU, es un organismo de derecho internacional como la Corte Internacional de Justicia, que cuenta con una capacidad para desarrollar sus tareas, con atribuciones y por sobre todo con un presupuesto enorme, es un presupuesto inmenso. Bueno, esa es la historia brevísima de la Corte Penal Internacional. Pero ahora el tema que nos ocupa consiste en la preocupación de la comunidad internacional por los graves peligros que entraña el tráfico de drogas, que los hemos visto. Los hemos visto a través de la exposición de Miguel, del doctor Osona y de Diana. Y claro, con todo este tema del tráfico de drogas, tenemos la complejidad y dificultad de afrontar este problema, porque en realidad, ¿cómo hacemos? Porque en realidad vamos a ver si realmente es aplicable o no la posibilidad de pensar en el narcotráfico como delito de lesa humanidad. Pero vamos a hacer un primer escalón, una primera estación. El marco regulatorio del Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas es, digamos, integrado por distintas convenciones. Una convención única sobre estupefacientes del 1961, luego enmendada por un protocolo del 72, el convenio sobre sustancias psicotrópicas de 1971, y la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1984, que es la clave para aplicar. Ahora, el asunto es, ¿podemos considerar
que el narcotráfico es un crimen de lesa humanidad en el Estatuto de la Corte Penal Internacional? Entonces acá, primero vamos a ver qué pasó con el narcotráfico durante el proceso de creación de la Corte Penal. El narcotráfico en instrumentos anteriores a la negociación del Estatuto de la Corte Penal. En los trabajos anteriores, llevados a cabo por la Comisión de Derecho Internacional, que es el órgano, vamos a decir, como si fuera el órgano legislador, el que se encarga de las normas, etc., son un claro ejemplo de la dimensión. Estamos hablando de los años 50, y en ese momento había una dimensión internacional ya del tráfico internacional, del tráfico de drogas. Ahí, en la comisión, se discutió si el narcotráfico debía considerarse como un delito de lesa humanidad, y si alcanzaba el nivel de gravedad necesario para ser incluido en el ámbito de competencia de un tribunal internacional. Lo cierto es que inmediatamente después, hacia los años 50, algunos estados ya había aparecido y estaba en los trabajos como delito contra la paz y la seguridad de la humanidad. En un primer proyecto del Código, presentado en el 51, la CDI, la Comisión de Derecho Internacional, consideró que el tráfico de estupefacientes debía quedar excluido de su ámbito. Sin embargo, este proyecto nunca llegó a aprobarse. Recién en 1991, la CDI, cuando digo CDI, digo Comisión de Derecho Internacional, incorporó importantes novedades, quedando en esa época, estoy hablando del año 91, el tráfico ilícito de estupefacientes incluido. O sea que hace 20 años se pensó que se podía. No obstante, hubo fuertes críticas. Y por supuesto los gobiernos no apoyaron estos criterios. Y cuando se aprobó el proyecto de 1996, en ese proyecto, que fue varias veces modificado, etc., para llegar al consenso se volvió a excluir el tráfico de drogas, limitándose la lista de crímenes al crimen de agresión, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes contra el personal de Naciones Unidas y el personal asociado y los crímenes de guerra. Es decir, en el 91 se lo excluyó. Sin embargo, algunos estados como Trinidad y Tobago habían propuesto crear un tribunal internacional especialmente contra la lucha de tráfico de drogas. Pero, a pesar de todos estos esfuerzos y de la buena acogida que tuvo por parte de la Asamblea General, sin embargo, eso no fue posible. En realidad, en 1994 se aprobó el proyecto de Estatuto del Tribunal Penal, que tendría jurisdicción, entre otros, sobre crímenes de lesa humanidad y sobre otros crímenes excepcionalmente graves que estuvieran definidos en tratados internacionales, entre los que estaba incluido los delitos de narcotráfico. Estoy hablando del 84. Pero, ¿qué pasó? Voy a tratar de no ser tan aburrido, porque fueron tan entretenidos los que estuvieron antes, que realmente los temas jurídicos que tienen que ver con la parte histórica son un poco aburridos. ¿Qué pasó durante el proceso de negociación del llamado Estatuto de Roma? Todo esto fue largo y complejo, pero desde el inicio de la negociación se destacó una clara tendencia en favor de limitar la jurisdicción de la Corte Penal a los crímenes más graves, es decir, lo que se llama los core crimes, o sea, crímenes graves, no cualquier tema, sino crímenes complejos, graves. Sin embargo, el concepto de crímenes más graves no se entendió siempre de forma uniforme, y algunas delegaciones consideraron que los delitos de terrorismo y tráfico de drogas debían quedar incluidos en esta categoría. Fíjense cómo se va ampliando la óptica en estos temas. Lo cierto es que el narcotráfico estuvo presente durante las negociaciones llevadas a cabo en la Conferencia de Roma. Lo que sí es cierto, y es posible afirmar, que el narcotráfico siempre estuvo en la mente de algunas delegaciones en los trabajos preparatorios y en las negociaciones, y en general se lo consideró como un delito independiente de los crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, la pregunta es, ¿el narcotráfico en el Estatuto de Roma podría calificarse como crimen de lesa humanidad? Y aquí vamos directamente, voy a hacer un legulillo como siempre, vamos a hablar del artículo 7 del Estatuto de Roma,
que define los crímenes de lesa humanidad como cualquiera de los actos recogidos en su párrafo primero cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. ¿Me están escuchando, no? ¿Me están escuchando? Sí, perfecto, sí. Ah, perfecto. Ah, bueno, porque salió como una D ahí. Esta disposición, a su vez, se complementa en el artículo 7, en la segunda parte de ese artículo 7 del Estatuto de Roma, que define el ataque contra una población civil como aquella línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil de conformidad con la política de un estatuto o de una organización, y se describe el contexto en el que se producen los crímenes de lesa humanidad. Por tanto, una conducta se podrá calificar como crimen de lesa humanidad siempre que se encuentre incluido entre los actos establecidos, determinados en el citado artículo 7. Tenemos que pensar claramente que una norma penal no es una norma, no puede ser una norma en blanco, sino que tiene que estar claramente determinado con todos sus delitos. Sin dudas, entre los actos individuales que pueden constituir crímenes de lesa humanidad no se encuentra reconocido el delito de narcotráfico. Y como tal, el artículo 7, inciso 1K, establece que bajo determinadas condiciones otros actos inhumanos se podrían considerar crímenes de lesa humanidad. Entonces ahora, a la hora de analizar si el narcotráfico pudiera quedar incluido en este artículo 7, habría que hacerse una doble pregunta. Primero, ¿podría considerarse que el comportamiento de los grupos criminales dedicados al tráfico de drogas cumple con los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad? O sea, primera pregunta. Y la segunda pregunta, en caso afirmativo, ¿podría considerarse que los actos de tráfico ilícito de droga se encuentran incluidos en la expresión otros actos inhumanos previstos en el artículo 7? O sea que fíjense ustedes que el asunto no es tan simple. Entonces, de ahí surge la primera pregunta. ¿Cumple la conducta de los grupos y organizaciones dedicadas al narcotráfico con los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad? Para responder a esta cuestión, se describirán en primer lugar los parámetros que la Corte Penal Internacional ha utilizado para definir los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad. Para, en segundo lugar, analizar si los grupos dedicados al narcotráfico cumplen con esos requisitos. ¿Cuáles son los elementos contextuales? Según el artículo 7. Primero, que exista un ataque dirigido contra una población civil. Que en realidad Diana fue muy clara. Diana, siendo filósofo, lo fue excluyendo de manera muy, muy inteligente. Segundo, que se lleve a cabo de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Tercero, que tenga una naturaleza generalizada o sistemática. Cuarto, además es necesario que exista un nexo entre el acto imputado y el ataque contra la población civil. Y quinto, que el individuo realice el acto con conocimiento de que está haciendo ese tipo de ataque. Ahora bien, vamos a la aplicación de los elementos contextuales del crimen de lesa humanidad a la conducta de las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Sin dudas, ya sabemos que no es un elemento aislado, lo hemos visto perfectamente, está muy vinculado con la criminalidad organizada, que por supuesto aumenta con la diversificación, interconexión, como dijo el doctor Osona, con sus operaciones ilícitas, aprovechando todos estos recursos generados para desarrollar o financiar otro tipo de actividades, como, digamos, con esos recursos, como el tráfico de seres humanos, el tráfico de armas, los secuestros o incluso actividades terroristas. O sea, tiene toda una enorme cantidad de actividades. Se junta el dinero con el narcotráfico y después se lo invierte en otro tipo de actividades. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito dijo que las drogas son dominio de la delincuencia organizada y su tráfico ilícito puede poner en peligro la estabilidad política de muchos países. En algunos países se ha convertido en la principal fuente de financiación de grupos insurgentes, rebeldes y de grupos armados ilegales. Por supuesto que recordamos perfectamente
este comercio ilícito de drogas para financiar sus actividades, que representa sin dudas una de las etapas más complejas, que es lo que pasó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que la han convertido, por supuesto, en una de sus principales fuentes de ingreso. En otras palabras, y en otros países, los traficantes son lo suficientemente poderosos como para desafiar al Estado mediante la confrontación violenta o la corrupción de las más altas instancias. Las actividades de estas organizaciones criminales tienen amplias repercusiones en materia de seguridad y generan violencia a gran escala. De esta forma se puede afirmar que algunas organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas tienen la capacidad de llevar a cabo un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Veamos lo que está pasando en Rosario, a pocos kilómetros de acá, que directamente se balean, directamente domicilios, actúan sicarios, más allá de la acción de las fuerzas de seguridad. Todos estos enormes recursos que genera hacen que determinadas organizaciones criminales puedan obtener los medios necesarios para desarrollar operaciones sostenidas que impliquen la comisión múltiple de varios de los actos del artículo 7, aunque ciertamente el objetivo principal de las actividades relacionadas con el tráfico de drogas suele ser obtener un beneficio económico y no tanto atacar a civiles, suele venir acompañado de delitos como asesinatos, violaciones, esclavitud sexual o prostitución forzada, u otros actos inhumanos. Asimismo, todas esas ganancias provenientes de la droga suelen ser utilizadas para comprar la impunidad, que es un tema muy claro y muy repetido en nuestros estados. Estas distintas organizaciones, y hay distintos delitos que los conocemos por los diarios, en donde algunos jueces incluso han sido, digamos, comprados para poder desarrollar la impunidad que les permite dirigir estas acciones contra gran número de víctimas y actuar a través de actos de violencia. Esos grupos dedicados al tráfico de drogas, que generan dinámicas de violencia contra la población civil, como las que acabamos de describir, actúan de acuerdo con una política y están perfectamente organizados. Adoptan un cierto grado de estructura jerárquica, como lo dijo también Miguel en una etapa. Bueno, me está sonando el teléfono, les pido disculpas. Pido disculpas. Bueno, como les dije, en algunas regiones las ganancias producidas del tráfico de drogas se acercan al Producto Interno Bruto de algunos países, comprometiendo así la autoridad del Estado, el desarrollo económico o el imperio de la ley. El tráfico de drogas en manos de estos grupos socava el Estado de Derecho y puede suponer una grave amenaza para la estabilidad y el desarrollo de ciertas regiones. Por tanto, el poder y la naturaleza criminal de las actividades de estas organizaciones hacen que dispongan de una capacidad significativa para violar valores y derechos humanos básicos, como la vida, la integridad física, la dignidad humana o la libertad. La pregunta es, vamos al final, ¿pueden considerarse los actos de tráfico ilícito de drogas como otros actos inhumanos a la luz del mencionado artículo 7? Hasta aquí hemos concluido que ciertas organizaciones dedicadas al narcotráfico pueden cumplir con los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. Queda, por tanto, abordar la cuestión relativa a si esos actos de tráfico pueden considerarse incluidos en la definición de otros actos inhumanos contenidos en el artículo 7. Según el referido artículo 7, son constitutivos de crímenes de lesa humanidad aquellos actos inhumanos de carácter similar o cualquier otro de los actos previstos en el artículo 7 que causen intencionalmente graves sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Esta disposición recoge, por tanto, una categoría residual de crímenes de lesa humanidad, aplicable únicamente a aquellas conductas que no puedan encuadrarse en alguna de las otras categorías de actos recogidos en el artículo 7 mencionado. Así pues, entonces, tomando como referencia el régimen jurídico establecido por la Convención, esta es una convención muy importante, contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotróficas del año 86, que es el tratado más importante y completo, el narcotráfico difícilmente podría considerarse
como una grave violación del derecho internacional consuetudinario. En este artículo vemos que los estados se comprometen a adoptar las medidas necesarias para tipificar en su derecho interno como tráfico ilícito una amplia gama de delitos que engloba desde la producción, la fabricación, la extracción, preparación, oferta, distribución o venta, hasta la entrega, el envío, el transporte, la importación o exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica. Lo cierto es que la falta de consenso a la hora de incorporar el narcotráfico al Estatuto de Roma también podría interpretarse como una muestra de que la comunidad internacional no está convencida de que este delito sea de una naturaleza y gravedad similar a las demás categorías de actos previstos en el artículo 7. No obstante, hay algunas decisiones, pero sin embargo vemos que estos actos actúan de esta manera, pero sin embargo queda claramente que no están dentro del artículo 7. O sea, difícilmente este tipo de actos pueden equipararse en naturaleza y gravedad a los demás recogidos en el artículo 7.1 del Estatuto de Roma, a la luz de los casos que hasta la fecha han sido considerados como otros actos inhumanos. Vayamos a las conclusiones. Tanto que son más importantes que todo lo que he dicho. Tanto durante los trabajos preparatorios y las negociaciones para el establecimiento del Tribunal Penal Internacional como en los intentos posteriores de modificar el Estatuto de Roma, se ha evidenciado que a diferencia de lo que ocurre con los crímenes de lesa humanidad, no existe consenso en la comunidad internacional sobre la consideración del narcotráfico como uno de los crímenes más graves. Consecuencia de esta falta de consenso ha sido su no inclusión de manera explícita entre los delitos que conforman la competencia material de la Corte. Sin embargo, la creciente peligrosidad y poder y los graves problemas de seguridad que causan las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico en algunas regiones, así como la dificultad de perseguirlas de una forma eficaz, como lo hemos visto en las distintas exposiciones, han provocado que desde distintas fuentes se haya planteado la posibilidad de que actos de tráfico de drogas pudieran ser considerados crímenes de lesa humanidad. Se intenta, pero sin embargo en la norma no se permite. Esta propuesta aparece reforzada al constatar que determinados grupos criminales dedicados al narcotráfico cumplirían con los elementos contextuales de los crímenes de lesa humanidad. No obstante, un análisis en profundidad revela que los actos de tráfico ilícito de drogas no solo no aparecen expresamente recogidos entre las distintas categorías de actos previstos en el artículo 7, sino que tampoco cumplen con las condiciones necesarias para poder encuadrarse en la categoría residual de otros actos inhumanos previstos en el citado artículo 7. Por tanto, la lucha contra los actos de tráfico de drogas propiamente dichos deberá seguir centrándose en la búsqueda de medios de cooperación internacional más efectivos, con un enfoque estratégico, tanto regional como global, y que hagan hincapié en el fortalecimiento de capacidades, la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. Pero no solamente esto, sino que también básicamente tenemos que organizar en el orden jurídico interno, tenemos que tipificar, perseguir, orientar, actuar precisamente en todos estos bolsones de pobreza que son el combustible para el desarrollo de todo este narcotráfico. Eliminadas las causas, por supuesto que el narcotráfico va a disminuir a porcentaje cada vez mínimo. Pero sin embargo, yo creo que ha sido muy importante haber traído, digamos, este debate acá, porque el debate, en cierta medida y en cierta manera, nos coloca en la idea, en la lucha, para poder generar un cambio en nuestra sociedad, para que en nuestra sociedad, en nuestro equipo, a mí me quedó muy impresionado lo del 420. Yo lo había leído, lo que comentaba Diana. El cannabis, en ciertos grupos, en grupos de Elegante manifiesta con toda naturalidad su consumo del cannabis. O sea que, y no solamente él, sino los seguidores. Entonces, evidentemente hay una cuestión.
Sin embargo, voy a hablar como internacionalista, no hay forma de ubicarla en el artículo 7. Hay un tema clave que es lo que nosotros siempre hablábamos. Una cosa es de lege lata y otra cosa es de lege ferenda. De lege ferenda. De lege lata es imposible porque no está en la norma. De lege ferenda, en algún momento quizás, con la gravedad de este tema y con que cada vez se haga más complejo, y bueno, habrá que reformar las normas. Y mientras tanto, no perdamos el tiempo y trabajemos acá en nuestro sistema nacional para poder encontrar la solución. Me quedé muy impresionado con la expresión de Miguel cuando decía que en determinados lugares, en determinadas provincias, hay una especie de complicidad de los órganos internos para la difusión de todos estos temas y de la narcocriminalidad. Sobre todo me quedé muy impresionado con el asunto en la zona norte, que es donde donde ellos están establecidos y porque tienen un sistema de impunidad como para poder desarrollar toda esta acción. Bueno, acá terminé. Así que ahora vamos a las preguntas, que la verdad que yo también tengo muchas preguntas, enormes. Yo también. Enormes, porque realmente no le encontramos la solución. Y lo importante es que no solamente hagamos una descripción de un problema, sino que encontremos la solución. O sea que yo no me conformo con decir que, bueno, un 2.6 no sería tanto, como dijo Alejandro Zona, no sería tanto, un 2.6%, pero realmente se va extendiendo cada vez más, ¿no? Y además se va naturalizando y la gente olvida, porque si tomamos hoy en día, si alguien hace una encuesta y pregunta, con ese enorme envenenamiento que se produjo, que murieron más de 20 personas, si la gente recuerda algo de eso, la gente no recuerda nada. O sea, se borró, seguramente. Queda más en la memoria la victoria de Boca sobre River que lo que pasó hace pocos días o meses en el conurbano bonaerense. Bueno, gracias y adelante con todo. Vamos a las preguntas. Muchas gracias, doctor. Bueno, volviendo un poco a lo que decía recién de encontrar soluciones, tenemos una pregunta que es para ambos expositores, a ver si bueno, podemos empezar a dilucidar alguna solución. Y la pregunta es, ¿cuál creen que es la forma más idónea para combatir al narco? O no sé si la palabra es combatir, pero para ir en contra de este flagelo que tantos problemas y cuestiones trae. Bueno, que empiece el doctor Osona y después en orden con... Hay una mirada, una tendencia entre equivocada y no tanto, que es la idea de lucha o de guerra contra el narcotráfico, ¿no? Es un poco la doctrina oficial de los Estados Unidos desde el año 1973. Primero, no se puede hacer una guerra al narcotráfico porque no es un fenómeno convencional como un Estado enemigo. De manera que eso hay un segmento de la exposición de Diana que a mí me convence mucho, ¿no? Que en realidad es una gran pantalla. Es decir, a más gasto para enfrentar al narcotráfico frontalmente como un enemigo territorial, más crece el narcotráfico, porque son fenómenos que se retroalimentan. El narcotráfico tiene capacidad como para comprar armas de volumen equivalente a las que los Estados Unidos, por ejemplo, u otros estados proveen a los gobiernos, ¿no? E incluso cooptar sectores, fuerzas especiales, ¿no? El gran negocio de las fuerzas especiales, que finalmente terminan escindidas del Estado y terminan acoplándose a las organizaciones narco. En este caso tenemos, hay dos, los Zetas en México, es el caso más emblemático, es una unidad especial para combatir que finalmente se pliega y finalmente termina dirigiendo el cártel del Golfo. Alguien, creo que el doctor habló de la FARC, bueno, ni hablar de los paramilitares, las distintas organizaciones de combate en contra de la guerrilla, que son organizaciones narcotraficantes. La guerrilla de la FARC también.
De modo que acá hay una gran excusa. Yo creo que no es posible, ¿no? Yo creo que hay algo que se dijo acá recién, nos quedamos con muchas preguntas. Yo creo que lo interesante de esta reunión es mejorar la calidad de las preguntas, no tratar de buscar respuestas taxativas, porque no las vamos a encontrar como tantos otros fenómenos. Es como ponerse a hablar de la guerra o de la violencia, son fenómenos muy abstractos. Creo que de todos modos las políticas más idóneas para combatir al narcotráfico son las de desarrollo humano, son las de integración social. Creo que si todo el gasto que se utiliza en atacar los últimos eslabones, que es además de absurdo, una gran injusticia porque ataca a las víctimas, tanto al narcomenudista como al que compra, se dedicaran, ¿no?, a justamente hacer lo que hizo, por ejemplo, el alcalde de Medellín, ¿no?, incorporar, ¿verdad?, a la gente a través de la cultura, a través de cambiar la etiqueta, la estigmatización y el orgullo, algo que describió magistralmente Diana, ¿no?, por algo distinto, por algo, me estoy refiriendo al alcalde Fajardo, ¿no? Bueno, creo que ese es el camino, y han habido muchas experiencias exitosas. Ahora, el tema es que el narco actual, porque hay algo que nos hemos quedado muy anclados en las imágenes del narco de los años 80 y 90, el narco actual se aparta de los crímenes de lesa humanidad porque no quiere la violencia. Cuanto menos violencia haya, mejor, porque ellos lo que quieren es ganar plata. En todo caso, sí quieren ganar influencia política. Ahora, ahí está el tema de cuando nosotros tenemos que responsabilizar al narco. ¿A quién responsabilizamos? ¿Al Chapo Guzmán, a Félix Gallardo o al PRI? O a las autoridades del PRI, que son las verdaderas de la gran organización narcotraficante de México, ¿no? Y finalmente estos son actores hasta secundarios. Lo mismo en Rosario. En Rosario son los monos y los Alvarados, o es la policía santafesina, con jueces, fiscales. Ahí están los verdaderos responsables. Ahí están otros dependientes, dicho sea de paso. Porque no solamente depende el adicto, depende el político, ¿no?, de la plata que le entrega el narco, y que es su fuente de financiamiento y su fuente de promoción política y social. Entonces, creo que hay que mirar las cosas en términos más actualizados. Sobre el papel de la mujer, yo quisiera hacer algunas reflexiones de color respecto a lo que decía Diana, ¿no? No replicarle, pero yo estoy absolutamente de acuerdo con la mayor parte de las cosas que dice. Pero hay un papel de la mujer en las historias épicas de los grandes narcos. El caso, por ejemplo, de Escobar Gaviria y del Chapo Guzmán, sus grandes inspiradoras fueron sus madres. Así que eso es muy interesante. Bueno, los Rodríguez Orejuela de Colombia, su madre fue la que los convenció de salir del negocio, cosa que fue su sepultura, ¿no? Dicho sea de paso, tanto la caída de Pablo Escobar como del Chapo se debió, ¿verdad?, a la priorización de la familia. Este es el tema, ¿no? Pese a que ellos tienen muchas otras mujeres además. Hay un vínculo muy estrecho entre narcotráfico, prostitución, rapto de mujeres y trata. Eso se ve, no en Colombia, acá a 2 kilómetros de la capital federal. El tema de las mulas, que es un invento de Pablo Escobar, pero que se practica acá, es algo verdaderamente brutal. Y el rapto de mujeres, que eso no aparece, el rapto cotidiano de mujeres en las zonas populares, desaparecen. Conocemos casos emblemáticos, pero esto ocurre todos los días. Es un problemón que demuestra hasta qué punto, ¿no?, esos derechos están conculcados. El tema de las mulas, es verdaderamente algo asombroso, ¿no? Así que yo creo que las políticas de desarrollo humano, y en el sentido más amplio de la palabra, son el camino más idóneo para atenuar las causas profundas del narco. Y no la guerra, que planteada en los términos de los años 70 está perdida. Lo que no quiere decir que tengamos que cruzarnos de brazos. A lo mejor tenemos que cambiar el eje, tenemos que cambiar la mirada.
Y ese es el desafío de los próximos años. Muy bueno. Bueno, Diana, tiene la palabra. Sí, en realidad me preguntaba, y les pregunto, si en la otra punta está bien la prevención, está bien el generar culturas integradoras, estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que hay que hacerlo, es un aspecto, es una deuda de la democracia, una fuerte deuda de la democracia, ofrecer proyectos, planes de vida, darle a chicos y a chicas la percepción de que importan, de que a la sociedad le importa que estén allí, que existan, que sean, que desarrollen sus vidas. La impresión que tienen muchos de ellos es que su vida o no tiene ninguna importancia y no va a cambiar nada en la sociedad. El hecho de que cada vida importa no es la percepción que tiene una enorme porción de la población. Pero me preguntaba por el otro extremo, algo que Jorge describía como el modo, si quieren hacer plata los narcos, y estoy totalmente de acuerdo en que la cuestión del secuestro de mujeres, trata de mujeres, está en esta misma cosmovisión, porque de los 3 delitos transnacionales, tráfico de armas, tráfico de drogas y tráfico de mujeres, es el único donde no se arriesgan y no invierten. Secuestran a una mujer y la venden. O sea que es lo más conveniente del mundo como delito transnacional. Y no vemos que haya realmente una lucha contra este delito por la naturalización que hay de la prostitución, de la explotación sexual y del consumo de prostitución, que forma parte de esta cultura de la masculinidad y la feminidad, que es algo que va a ser muy difícil cambiar. Por eso estoy muy de acuerdo con tomar este extremo, que es el extremo de las víctimas, digamos, el extremo de quienes van a ser víctimas de este azote de todos estos delitos. En el otro extremo, quienes son los victimarios, la manera de atacar esto aparentemente es con la recuperación de activos, es no permitiéndoles los negocios, es con aquella discusión que se había hecho sobre extinción de dominio, es la recuperación que la justicia puede hacer de los bienes mal habidos, de la corrupción, del narcotráfico, del tráfico de personas, de los delitos transnacionales, recuperar esos bienes mal habidos inmediatamente y darles una aplicación social, porque yo recuerdo haber preguntado qué pasa, esos bienes quedan en la justicia, me dijeron. Bueno, no, si quedan en la justicia, discutamos todo de nuevo, porque no es la idea que ese auto de alta gama que secuestraron después lo use el fiscal o el juez, no es la idea. Entonces repensemos cómo aplicar socialmente estos recursos, pero fundamentalmente no permitirles hacer esos negocios. Y estamos rodeados de negocios hechos claramente por los narcos. Y quiero recordar, porque me parece algo que preferimos olvidar, que los laboratorios de efedrina en este país financiaron una campaña presidencial. Es algo que desearíamos no recordar. El financiamiento de una campaña presidencial por parte de laboratorios productores de efedrina genera después una deuda. Y esa deuda la pagamos toda la población. Y preguntarle a Juan Antonio si esta cuestión de quienes van a ser víctimas de esta proliferación de la narcocriminalidad no son en realidad víctimas de esta acumulación de dinero posible en un sistema. Quizás lo que tendríamos que poner como delito de lesa humanidad es el capitalismo concentrado. Esta es mi propuesta. Pongan los juristas transnacionales, los juristas internacionalistas, el capitalismo concentrado como crimen de lesa humanidad, porque le caben todas las descripciones. Muy interesante el punto de vista, muy interesante. Muy interesante el punto de vista. ¿Dónde está Agustina? Sí, acá estoy, acá estoy. Bueno, creo que todo esto da pie a que hagamos una segunda edición, me parece. Yo creo que no solamente eso, sino que me dio una idea. Me dio una idea. Vos viste, Agustina, que yo soy bastante... Tengo muchas ideas, mi cabeza no para nunca. Me parece que no he visto un desarrollo escrito de esto. Yo no sé si un ebook o un libro, desarrollar que no sea muy extenso, pero que tenga, digamos, lo suficiente como para poder desarrollar esto. La teoría del capitalismo concentrado de Diana es interesantísima, exigiría varios seminarios y varias jornadas, pero creo que la teoría de Jorge
al desarrollo humano, desarrollo sostenible, ¿no? O sea, empezar a estructurar. Yo diría también la educación de la clase política. La clase política es absolutamente, carece de principios y de valores. O sea, que educación en los valores, ¿no? Porque no tiene valores y principios. Entonces, todo esto exigiría, y yo los convocaría, tanto a Diana como a Jorge, como a Miguel, que no está, pero que seguramente va a aceptar, que hagamos, que tratemos de conseguir alguna editorial, y bueno, por supuesto no es un tema plata, no le vamos a pedir plata a los narcos para hacerlo, pero sin dudas hacer un libro yo creo que sería un gran aporte a toda esta temática, porque esto queda acá en internet, terminó, todo muy interesante, mañana, bueno, también habría que ver si legalizar también el consumo de estas drogas no será, digamos, eliminarles el negocio. O sea, un montón de variantes que no lo hemos traído hoy a esta mesa, pero realmente me parece que todo esto exigiría que nos pongamos a trabajar, vamos a conseguir una editorial, yo soy muy movedizo, así que vamos a conseguir una editorial, hacer un libro que no tenga más de 300 páginas, y que sea instrumental, básicamente, como habíamos hablado, como habló Jorge. O sea, encontrar soluciones, porque de problemas ya sabemos todos los problemas. Es como yo siempre digo, usted, lo que decía, creo que De Gaulle tenía en su escritorio, ¿usted viene a traer una solución o forma parte del nuevo problema? O sea que tenemos que generar soluciones. Así que bueno, yo les quiero preguntar a Diana qué le parece la idea de que desarrollemos esto, y así podés explayarte sobre el capitalismo concentrado, que me interesa mucho. Estoy vestida de rojo hoy, por eso me animé. Sí. Bueno, Yo ¿qué te quiero parece decir la que idea de que hagamos un libro, viste? Un libro. sí, la idea me parece muy buena y tendríamos que pensar a quiénes más incluir en ese libro, porque Por seguramente supuesto, por voces supuesto. mucho más autorizadas que la mía. Yo recuerdo que en Colombia se organizó un enorme congreso de filosofía hace ya unos 20 años, y lo organizaron los narcos, invitando figuras internacionales a todo lujo. Y yo recuerdo haber viajado a Colombia y me comentan que los narcos estaban muy legitimados en sus territorios. Trataban de vivir en sus pueblos y construir escuelas, favorecer a los chicos pobres, es decir, tomaban un papel que es muy difícil comprender por qué comunitariamente se los sostenía. Claro. No era solamente un criminal, era un criminal legitimado dentro de su pueblo. Dentro de su pueblo. Sí. Con una capacidad económica que hacía que, por ejemplo, en uno de los lugares donde fui, uno de los narcos no lo admitían en el Jockey Club, a pesar de que tenía caballos de carrera, etcétera, pero bolilla negra, porque, insisto, el capitalismo concentrado tiene sus propios crímenes. No lo admitían en el Jockey Club, entonces él armó un edificio igual al Jockey Club, sencillamente. Construyó y se quedó adentro. Hoy habla Massa con tanto orgullo de Nordelta. Bueno, quizás esos narcos que viven en Nordelta, no sé, habría que preguntarle a Constantini, a lo mejor pusieron algún dinero dentro de la construcción de ese barrio y se armaron alrededor aquello donde no los admitían por las vías sociales normales. Es muy complejo el asunto económico, y yo creo que ese asunto económico tiene mucho que ver con ese marco capitalista concentrado, que sí me parece que deja fuera en los márgenes y que es un latigazo para enormes porciones de la población, y se ha visto ahora con la guerra y se ha visto también con la pandemia, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Una cosita. No hay, Sí, narco que no combata al narco. Esa es la primera cosa que hay que decir. Y por lo tanto promueva eventos en contra del narco. Eso es muy interesante. Ahora, tampoco hay empresario capitalista que no viva parasitariamente del narco, porque la plata que se blanquea y que se lava termina en actividades formales, con lo que el narco termina siendo socio de cadenas de supermercados, es cierto. Hoteles, restaurantes y todas las actividades. Vos fíjate, Jorge, que los monos, tengo entendido, me han informado, que un grupo de los monos estaba construyendo edificios. O sea que
el dinero del narco lo afectan a la construcción de edificios y después los venden. O sea, es un negocio ya. O sea, la parte ilícita del narco y luego se transforma en parte lícita de construcción de edificios. O sea, ¿qué es lo que vos decís? Me parece que va a haber que continuar esto, ¿eh? Yo creo que nos quedamos cortos, hay un montón de ideas que me... Y no hablamos de un tema que son los casinos, que tiene que ver con los monos, pero tiene que ver con todo el país, ¿eh? Sí, La cuestión de la industria del juego y su relación con los narcos. Y la lotería. El blanqueo de dinero, etcétera. Lotería y casinos. Lotería y casinos. Así es. Bueno, la próxima, Diana, venimos todos de rojo, ¿eh? Dale. Muy divertido, muy divertido. Bueno, muchachos, y Diana, muchas gracias. La verdad que, bueno, yo creo que ha sido esto interesantísimo. Vamos a ver cómo lo seguimos. Acordate, Diana, que yo soy más seguidor que perro de Sulky. Así que te aseguro que vamos a inventar algo. Gusto y les agradezco y vuelvo a pedir disculpas por mi confusión con el horario. Por favor. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias, la verdad que aprendí muchísimo, porque uno está encerrado en conceptos jurídicos y los conceptos jurídicos son como corsés, ¿no? Nos tienen encerrados. Pero realmente no, hay mucho para hacer, Estoy pensando que deberíamos generar un observatorio en la facultad para, que se me está ocurriendo ahora, un observatorio para la lucha contra el narcotráfico y todo esto, ¿no? Se me está ocurriendo, porque el observatorio generalmente es un elemento en el ámbito universitario y podemos hacer un observatorio con Jorge, con Miguel, con vos, o sea, que sea multidisciplinario, que sea de todo, multicolor, ¿no? Multicolor, y sería interesante, ¿no? Voy a empezar a darle vuelta a la idea. Viste que yo soy muy movedizo, Diana, ¿eh? Peligrosísimo. Bueno, chicos y chicas, muchas gracias por todo. Mi agradecimiento inmenso a Agustina, porque Agustina realmente es un alma mater que ha permitido poder hacer todo esto, y la verdad que me gustaría que el cierre lo haga Agustina. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Todas mis palabras de agradecimiento para usted y bueno, también para los invitados, por supuesto. Como verán, yo no me puse mi apellido en este Zoom, pero bueno, y lo tuve que tratar de usted a mi padre, pero bueno, no, es un inmenso honor haber tenido esta charla con ustedes. Realmente se abren un montón de interrogantes y aparte un montón de ideas que nos van a ir surgiendo para seguir con este tema, porque evidentemente 2 horas no fueron suficientes, nos quedamos todos con un poquito ganas de un poquito más. Así que, bueno, muchísimas gracias. Vamos a armar algo con el observatorio. Me parece muy interesante esto. Porque el observatorio sí posibilita todo. La última palabra es tuya, Agus. Bueno, no termina acá la cosa, digamos. Así que bueno, les agradecemos a todos los que están viendo en YouTube el evento, esperemos que les haya gustado. Tuvimos un récord de concurrencia en el canal de YouTube, lo van a encontrar subido dentro de unos minutos para que lo puedan volver a ver. Les agradecemos nuevamente por la presencia a los invitados y a los participantes, y nos estamos viendo en la próxima edición de charlas de las Cátedras Travieso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Besos.